amigos y amigas de Sonriéndole a la Vida? Nosotras muy felices de poder estar una vez más en este espacio. Mary, Fabi. Hola. Y por supuesto Marilú. Y de verdad, hoy para platicar de un tema que seguramente a todos de una u otra manera nos ha movido. Y es que la pandemia llegó sin que nadie lo esperáramos, sin que nadie siquiera tuviéramos idea de qué era lo que iba a suceder. Y muchos proyectos de pronto se quedaron detenidos, pero otros más han continuado. Y eso es lo que queremos platicar hoy, la importancia de seguir emprendiendo y de seguir adelante pese a cualquier circunstancia que estemos enfrentando. Sí, como tú dices, Marilu, llega la pandemia y con esto muy pocas personas tienen un plan B, ¿no? ¿Y qué es lo que sucedió? Varios negocios, sobre todo, que está pegando en la economía, por supuesto que en diferentes sectores pegó, pero la pandemia en materia económica pegó y pegó duro, ¿no? Y aquellos que apenas iban empezando su negocio, a mí me tocó ver varios, a lo mejor 2 o 3 restaurantes que apenas los iban abriendo y de repente a las 2 semanas lo tuvieron que quitar, porque no había un plan B. Varios a lo mejor no se habían adaptado a la tecnología, varios no habían modificado sus formas de trabajo y ¿qué sucedió? Los agarró de sorpresa y entonces se vinieron para abajo. Pero en muchos otros casos la pandemia los impulsó y la pandemia los hizo crecer en sus centros de trabajo. Sí, de hecho, a mí me parece que hablar de emprender negocios en tiempos de pandemia es sumamente importante porque hubo quienes se reinventaron así tal cual. Algunos, lamentablemente, y también hay que decirlo, quebraron, cerraron sus cortinas y simplemente no han podido ni siquiera abrir por una cuestión económica, como lo que ya compartíamos, pero hay quienes agarraron vuelo y de verdad que ahorita les está yendo muy bien porque supieron quizás aprovechar las oportunidades en medio de una situación que nos agarró a todos desprevenidos, que tanto en la cuestión de salud, obviamente algo nuevo para el mundo, pero hablar de los negocios me parece que hubo quienes echaron para adelante, agarraron herramientas como las tecnologías y creo que hoy por hoy van avanzando, pero que de esos negocios me parece que también pueden agarrar las oportunidades para que sigan adelante y que pese a esa adversidad, pues también se abra un panorama para los demás que aún están cerrados y que pueden resurgir como el ave fénix de entre las cenizas, ¿no? Totalmente. Y estamos con todas las personas que han vivido momentos de tristeza, que tal vez hasta han perdido a un ser querido. Estamos en el corazón con todas esas personas, pero también hay una realidad. Y la realidad es que no sabemos qué va a pasar mañana y no sabemos en qué momento quizá vuelva a surgir una situación como esta, ¿no? Porque ahorita, por lo menos creo que ya de una u otra forma ha habido muchas maneras de adaptarse. Sí. Pero no sabemos en qué momento vuelva a suceder y es importante, creo que, el reconocer que la vida tiene que continuar, ¿no? Y que también, si tú tienes un plan y tienes un plan que representa también un plan de vida, de economía para ti y para los tuyos, no lo puedes dejar guardado para mañana o para esperar el momento en que todo esté perfecto, sino más bien crear las circunstancias y tú volverlo perfecto para ti. Creo que es bien cierta esa, a lo mejor, descripción que ahora le dan, que es una nueva normalidad, y es real, ¿no? Creo que así es como la debemos de considerar. En su mayoría están esperando el cuando pase voy a hacer esto, cuando pase, ¿qué tal si no pasa, no? Esa es la realidad que tenemos ahorita, y con esto es con lo que tenemos que agarrar las herramientas, de lo que nos tenemos que agarrar para seguir adelante. Y qué valientes aquellos que han decidido emprender con estas nuevas circunstancias y adaptándose a las nuevas necesidades, porque esta realidad también nos deja nuevas necesidades. Claro, se dice a veces muy fácil, ¿no? Estar platicando sobre esta nueva normalidad y nuevos negocios que quizás están en un punto de pues sí, de consternación y de crisis así textualmente, pero me parece que hay que agarrarlo como oportunidades. De eso se trata Sonriéndole a la Vida, de que pese a la adversidad podamos estar reinventándonos. A veces tenemos incluso ese miedo, ¿no? Híjole, por ejemplo, un restaurante que se me viene a la mente que quizás podría a lo mejor vender más sus productos con una aplicación móvil, con servicio a domicilio, pero que están en ese miedito de, ¿y si no me va bien? ¿Y si no? Entonces,
yo creo que tenemos que dejar un poco el miedo para que podamos incluso avanzar un poco más frente a algo que no se sabe para cuándo va a tener fin, y más bien entre que estamos que el semáforo, ¿no? Justo ese ha sido como el parámetro para que se puedan abrir ciertos negocios. A lo mejor reinventarnos en el semáforo amarillo y quizás con esas limitaciones que les dejaron también a los negocios, poder ver esas oportunidades y bueno, a lo mejor no puedo abrir, pero puedo hacer esto, ¿no? Quizás tener un plan B, eso nos va a ayudar muchísimo. Pero en la mayoría de los casos la realidad es que sí se puede abrir, ¿no? Sí. Solamente teniendo las medidas necesarias, y justamente ha habido muchos proyectos que se han venido a adaptar, ¿no? Sí. Proyectos que estaban en proceso de volverse una realidad y que al ver llegar las circunstancias que estamos atravesando en estos momentos, justo lo que hicieron es decir, cómo nosotros podemos seguir adelante cumpliendo todas estas medidas, dándole tranquilidad a quienes tal vez quieren emprender o dándole tranquilidad también a quienes van a formar parte del proyecto para seguir avanzando y de una manera también seguir generando no solamente una fuente de ingreso propia, sino también fuentes de ingresos para otras personas, porque hablamos justo de estas cadenas que tenemos y que de pronto de una u otra forma se vieron bloqueadas. Sí. Y eso es lo que tenemos que fomentar, ¿no? El seguir adelante. Sí. Y que al momento de emprender también te tienes que rodear de colaboradores que uno tengan esta conciencia de que va a haber momentos muy buenos, pero va a haber momentos también malos, y que en algunos casos yo me di cuenta que algunos colaboradores no tenían esa flexibilidad de decir, ¿sabes qué? Prefiero que me bajes un poquito el sueldo, pero manténme todavía en la plantilla de trabajadores. Y otros más dijeron, no, nos unimos a esta situación que estamos viviendo y entonces juntos seguimos emprendiendo, juntos seguimos innovando. De acuerdo a los expertos, en este tiempo de pandemia se avanzó prácticamente 10 años en materia de tecnología, ¿no? Por todas las adaptaciones que se tuvieron que generar. ¿Cuántos emprendedores en materia tecnológica veían sus proyectos lejanos y ahorita los están sacando a todo, ¿no? Y muchos platican justamente eso, ¿no? Que algo que tenían proyectado para dentro de mucho tiempo, que tal vez tenían pensado para más adelante, de un día para otro tuvieron que meterle acelerador y tenerlo listo para poder seguir generando los ingresos y, como decía, no solamente para ellos, sino para toda la gente que también a veces depende de un solo negocio. Y justo de eso vamos a platicar en unos momentos con nuestro invitado, que es experto justo en esta parte de emprendimiento y que a pesar de las circunstancias ha seguido adelante con varios proyectos y nos acompañará en unos minutos. El emprendedor identifica las oportunidades, cuantifica los riesgos y pone en marcha las acciones de una manera creativa e innovadora. Cuando hablamos de emprendimiento, viene a la mente la idea de iniciar un nuevo negocio o conceptos como el autoempleo. Sin embargo, los últimos estudios destacan que un emprendedor puede darse incluso al interior de las propias organizaciones. Y ya estamos de regreso y nos acompaña el arquitecto Adair Dircio. Bienvenido, arquitecto. Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti Hola, por ¿qué tal? acompañarnos. ¿Qué tal? Y es que justo estábamos platicando, arquitecto, de la importancia que tiene el no detenernos, que las circunstancias, si bien pueden a veces ser complicadas, buscar alternativas y seguir adelante. Sí, claro. Realmente el emprendimiento yo creo que es una de las bases más importantes en la economía nacional y básicamente no podemos nosotros pues detener ese proceso, ¿no? Y también quedarnos encerrados en casa, porque realmente si nosotros no apoyamos esa parte del sector, pues ahora sí que empresarial, puede generar también una crisis económica. Y no solamente apoyaríamos más esa crisis económica a nivel mundial, no solamente nacional, ¿no? Entonces sí es básicamente inherente el tener que seguir en esta etapa de poder emprender y no dejarnos caer a pesar del problema que tenemos, esta contingencia mundial que pues nos ha pegado, ¿no? Al ser emprendedor, no importa el giro que tengas, debes de tener, supongo, que un plan A, B y C, ¿no? Porque eres responsable de que varias personas, así sean dos, lleven alimento a sus hogares. ¿De qué manera tú asumes como emprendedor esa responsabilidad sin importar las circunstancias que se puedan presentar? Sí, claro. Mira, realmente ser emprendedor es tener esa visión de poder tener esa maleabilidad en cuestión de poder mover tu negocio, ¿no? Para poder enfrentar cualquier situación
que venga. Hay que tener esa creatividad para poder también modificar y poder llegar a las necesidades específicas del usuario. En esta situación en la que estamos, que es la pandemia, realmente nos orilló a poder crear nuevas formas de cómo tener esas pautas de consumo y ocio, que finalmente nos lleva a nosotros como emprendedores a poder llevar ese producto de mejor manera a el consumidor. Realmente aquí podemos ver también que se empieza una gran competencia entre emprendedores, ¿sí? Que eso pues de alguna manera es bueno porque finalmente nos obliga a que el target se amplíe, se haga más hasta inclusivo a las personas para poder nosotros ampliar ese mercado y poder pues ofrecer mayor productos y mejores productos, ¿no? Claro. Y que obviamente dentro de esos productos que nosotros vamos a ofrecer estén concientizados a ciertos sectores específicos y también a personas que necesitan cosas pues que también pueden ayudar, ¿no? A poder tener ese desarrollo social, porque también como emprendedores tenemos que ver esa parte de cubrir toda esa gama que requiere y exige la sociedad. Claro. Realmente. Y arquitecto, ¿cómo emprender en tiempos de pandemia? Porque platicábamos hace unos instantes con Mary y con Marilu que algunos negocios se reinventaron y de plano les está yendo muy bien, ¿no? Incluso algunos negocios que no eran necesarios se volvieron indispensables. ¿Cómo es ese emprender ese día a día? Porque vaya, estamos trabajando bajo una necesidad quizás, ¿no? Sí, claro. Mira, realmente es complicado, pero como es un hecho que la pandemia ha sido, en su mayoría, todo el mundo lo hemos visto como una parte negativa. Ese es un hecho que ha sido una parte negativa, pero también ha tenido una gran parte muy positiva, que ha sido el desarrollo tecnológico, realmente, que en esa parte, como ustedes lo mencionaban hace un rato, el desarrollo tecnológico que se venía haciendo, pero en etapas, de una manera muy paulatina, muy pausada. Ahorita con esta situación, lo que pasó fue de que precisamente se pusieron a trabajar y modificar de esa manera el cómo poder llegar al usuario sin tener a lo mejor que tener ese contacto directo de que es el que ahorita estamos viviendo la famosa sana distancia, ¿no? Sí. Realmente hubo una gran explosión en cuatro sectores específicamente. El primero que fue la digitalización de empresas, la segunda que fue en esta parte de teletrabajo, que el famoso home office, sí. Y el otro que fue realmente un gran salto, creo yo, que estamos llevando, que si no hubiera existido esta pandemia no se hubiera llegado a él, que es el famoso, la escuela en casa. Esa escuela en casa que realmente habemos muchas personas, emprendedores, personas que trabajan, que pueden estar en cualquier parte del mundo y poderse conectar directamente a su aula de trabajo con sus profesores, que finalmente si no hubiera existido esta pandemia, realmente no hubiéramos visto esa parte de desarrollo. Y creo que estaríamos todavía muy atrasados, muy atrás en el sentido de poder llegar a esta parte tecnológica, en la cual ahorita las escuelas, y digo en general, ya sea privadas, ya sea federales, que es algo que podemos, eso es lo impresionante de esto. No demerito obviamente el proceso ni el nivel académico que tenemos en México, pero realmente... tuvieron que entrarle directamente y las maestras también, que finalmente ya son temas más políticos, ¿no? Pero realmente tuvieron que actualizarse, personas que a lo mejor no sabían ni siquiera ocupar redes sociales, que ya es algo inherente a nuestra sociedad, inherente como persona. Tuvieron que entrarle, tuvieron que empaparse de decir, a ver, ese es un teléfono, esas son las aplicaciones, esas son las cosas que necesito para poder yo llegar a mis alumnos y poderles dar esa información. Y otra cosa muy importante, que es la cuarta parte, que fue el emprendimiento digital, que es esta cuestión que es
en el cual cómo las personas tuvieron que reinventar esa forma de cómo llegar al usuario y qué ofrecer. Ahora aquí se viene un tema totalmente amplio. Yo como emprendedor, ¿qué voy a ofrecer y qué me hace tener ese paso adelante en la competencia? ¿Sí? ¿Qué voy a ofrecer? Realmente el emprendimiento digital dio también a pie a que también los comercios informales, que antes pues realmente eran esos comercios informales, se pudieran de alguna manera meter dentro de ese corral de decir, ¿sabes qué cosa? Tenemos que caminar de esta manera, para que de alguna manera no dejemos caer de ese sector económico, porque si no, pues obviamente ayudaríamos a esa crisis que sería aún más, ¿sí? Oye, Adai, tú que te dedicas a proyectos súper importantes, ¿no? ¿Cómo fue este proceso del inicio, ahora que al final de cuentas lo que tú en realidad vas proyectando sí es oferta de productos, ¿no? Y sí muchos de ellos son para volver a esta nueva normalidad en donde lo que se ofrece sí es ven, siéntate y tener un espacio seguro en donde poder desenvolverte. ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Porque al final de cuentas, si bien la digitalización ha sido muy importante, buscar alternativas a través de la tecnología han sido muy importantes, también, por ejemplo, específicamente muchos de los proyectos que tú desarrollas y que son muy importantes, son sí para ir preparando los espacios para poder regresar cara a cara. En esta nueva normalidad. Claro. Mira, realmente nosotros estamos en un sector un poco con parámetros muy pequeños en el sentido de tecnología, porque realmente nosotros lo que vendemos son proyectos y obviamente la forma en cómo los vendemos es la manera de cómo nosotros demostramos cómo manejamos esa tecnología. Ahora, con esta pandemia, pues obviamente se vio más reflejado qué arquitectos, qué personas que se dedican a la construcción y venta de proyectos tienen más esa facilidad de utilización de aplicaciones, utilización de programas que pues obviamente nos dejan poder estar en un punto del lado del otro lado del mundo y el arquitecto del otro lado, ¿no? O estar a muchos kilómetros de distancia y poder tener ese acercamiento total directamente en el cual podamos nosotros exponerle a los clientes ese proyecto y que ellos pues puedan ver lo que se les está ofreciendo. Ahora, realmente nosotros hemos estado trabajando en algunos proyectos que están encausados directamente en poder solucionar esa parte que les comentaba, que es poder apoyar a esas personas emprendedoras, las cuales pues obviamente generan un ecosistema, generan un espacio en el cual pues con las medidas necesarias que son requeridas actualmente a nivel mundial, pues puedan de alguna manera tener el palomita en todos esos requerimientos y que puedan tener un espacio en el cual las personas que salen, porque finalmente tendemos a salir de alguna manera, puedan estar en ese espacio totalmente seguro. Y claro, que obviamente podamos ofrecer esa parte. Ahora, nosotros con todas estas medidas hemos tenido que evolucionar a tal manera de que los requerimientos arquitectónicos base tuvieron que ampliarse directamente a el usuario, ¿sí? Ahora, actualmente yo podría decir que son reglas que se generalizaron en muchos sentidos, se generalizaron en muchos sectores y dentro de ellos pues se generalizaron directamente en lo que nosotros nos dedicamos, que es la arquitectura, en la construcción. Se tuvo que generalizar totalmente. Realmente es difícil en un principio, pero creo yo que cuando tenemos esa amplia visión de poder nosotros no quedarnos afuera, sino al contrario, ir metiéndonos al mercado, poder ofrecerle a la gente esos elementos, esos factores que les ayudan. ¿Para qué? Para poder dejar, ahora sí como quien dice, la pista totalmente lista para que puedan aterrizar, para que los emprendedores, tanto el consumidor como el emprendedor, pues puedan tener ese acercamiento, ¿no? Esa relación y esa correlación que pues finalmente es algo requerida y necesaria hoy en día. Oye, justo la construcción es una de las piezas claves y de los, ¿cómo le llaman?, de las actividades esenciales justo que se empezaron a reactivar primero en estos semáforos de acuerdo a pues cómo iba avanzando este tema de la pandemia. ¿Cómo la construcción se ha tenido que avanzar? Tú dices, ustedes han estado brindando apoyo a los emprendedores con respecto a este tema, pero ¿cómo también ustedes, independientemente a la tecnología, cómo en materia de construcción se han tenido que ir adaptando a esta nueva realidad, a esta nueva normalidad?
Bueno, realmente nosotros fuimos de los primeros sectores en los cuales tuvimos que evolucionar. ¿Para qué? Pues finalmente somos una actividad esencial, como tú lo estás diciendo, y pues finalmente no podíamos como tal decir, no, pues también nos vamos a descansar. Realmente tuvimos que seguir trabajando y tuvimos que evolucionar de una manera muy drástica, muy rápida, igual que las aplicaciones, igual que muchas otras cosas. Tuvimos que evolucionar para poder no quedarnos fuera del trabajo. Tuvimos que aplicar medidas sanitarias directamente exigidas por parte de entidades federativas. En este caso, en un principio, pues no se tenía como tal las reglas específicas de cómo teníamos que seguir los pasos, porque cuando empezó esta contingencia fue así de que en lo que nosotros vemos qué onda con todo lo que está pasando, váyanse, ciérrense, y nosotros fue así como que, bueno, ustedes son actividades esencial en México, pues síganle, pero ahorita con estos y estos elementos, que fue finalmente directamente viéndolo con Protección Civil, en el cual pues obviamente en cada entidad federativa pues fue tomando sus medidas. En el caso de nosotros, pues tuvimos que dar ese paso para que pues no nos pudieran cortar. Y automáticamente nosotros fuimos de los primeros que pudimos previsualizar esa parte de decir, a mí me lo están exigiendo, yo lo voy a tener que integrar dentro de las cosas que yo voy a tenerle que ofrecer al cliente para que ellos sepan qué es lo que se necesita para que en el momento en que sea necesario que puedan entrar ellos también, sepan qué es lo que tenemos que hacer. Porque finalmente lo que nosotros, aparte de proveer un servicio, tenemos que tener la facultad de poder decir qué es lo que nos conviene, qué es lo que necesita el cliente para poder tener esa relación con cliente y finalmente también esa relación de elemento arquitectónico con usuario. Para cerrar, ¿qué consejo tú podrías darle a la gente que a lo mejor de alguna forma todavía tiene esta desconfianza tal vez de decir, me voy a aventar a hacer lo que he soñado durante tanto tiempo o lo que tenía proyectado que de pronto me detuve debido a las circunstancias que estamos atravesando? Mira, yo podría decirles, el emprendimiento, el miedo al emprendimiento siempre ha estado. Sin pandemia, sin SARS-CoV-2, siempre ha existido ese miedo, ¿no? Realmente es algo que ese fantasma que nos trae desde hace mucho tiempo, ahora realmente con esta tecnología, en estos tiempos en los que vivimos, realmente se ha abierto más esa puerta de que gente que quiere emprender, pero siempre con ese miedo. Realmente las únicas reglas que se han cambiado en el juego han sido pues ciertas cosas que se han venido a modificar a raíz de la pandemia, pero realmente el trasfondo sigue siendo el mismo. Aquí es no detenerse, realmente seguir emprendiendo, porque finalmente el emprendimiento es un sueño en el cual pues obviamente todo el mundo apuesta totalmente por ese sueño, ¿no? El emprendimiento realmente siempre va a ser lo mejor porque finalmente haciendo emprendimiento de forma correcta, obviamente con todo lo que conlleva el poner un negocio, obviamente formal, no informal, ayuda a nuestra economía, ayuda a poder crecer, ofrecer, tener competencia y que realmente haya un equilibrio en todo esto pues el problema que tenemos y también social, ¿sí? Entonces, el emprendimiento siempre se ha tenido ese miedo. De poderlo seguir, yo totalmente estoy de acuerdo y apuesto totalmente de que emprender siempre va a ser lo mejor. Va a ser lo mejor en muchos sentidos. Entonces, no detenernos por ese miedo que finalmente ahora está más alimentado por la pandemia, por el COVID. Finalmente, son elementos muy básicos que se pueden generar. Obviamente, el emprendimiento va desde hacer un emprendimiento muy básico hasta poder invertir mucho más y poder ofrecer más, que finalmente la diversidad que se va a generar obviamente va a hacer que finalmente pues la gente pues vaya seleccionando qué cosas se va haciendo, y creo yo que el target siempre va a haber va a ser muy amplio para que todos los emprendedores puedan de alguna manera tener ese sueño, ese negocio que finalmente no va a ser nada más en vano. Aray, muchas
muchísimas gracias por habernos No, acompañado. de que a ustedes, gracias por invitarme. Muchas Gracias. gracias. Gracias también, Gracias. Eric, Fabi. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros y nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego.